Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 438, descendiente de la casa imperial paleólogo. Oh. León III dio 2 pasos hacia adelante y ayudó a Julia Helena a levantarse. Originalmente en un evento oficial de la realeza, que un invitado extranjero llegara más tarde que el anfitrión era una falta de respeto considerable, pero a León III no le importaba en absoluto en ese momento. Gracias por el largo viaje, princesa Julia. Julia Helena sonrió dulcemente y respondió. Soy Julia Helena. Sí, jajaja. Con una voz que denotaba su juventud, León III no pudo ocultar su alegría y se rió a carcajadas. Hijo Alfonso. Ven aquí. El príncipe Alfonso había tenido una expresión de disgusto desde el momento en que la princesa Julia Helena entró. Al ser llamado por León III, en lugar de obedecer de inmediato, miró fijamente al rey. León III estaba a punto de enfadarse, pero miró a la princesa Julia Helena. Con la vista en la adorable invitada, logró contener su irritación. Sí, tú. Debes saludar a la invitada extranjera. Alfonso estaba escoltando a Ariadne. La mano izquierda de la condesa, enguantada, descansaba suavemente sobre el brazo derecho del príncipe, vestido de terciopelo azul. Ariadne, envuelta en un vestido rojo y azul, parecía una rosa en plena floración. Él intentó llevarla ante Julia Helena, pero Ariadne retiró su mano primero. Alfonso, sintiendo el vacío a su lado, se giró y Ariadne le hizo una señal para que fuera solo. Ve tú primero. No seas así. Ariadne finalmente negó con la cabeza. No le gustó. Alfonso frunció el ceño y se acercó a León III y a la nueva princesa. Es un honor conocerla, princesa Julia Helena. Julia Helena sonrió radiantemente ante el saludo formal y de tono bajo. Ella no era una belleza de rasgos perfectos como Isabella. Julia Helena tenía los ojos redondos, la nariz redonda y la cara redonda. En cambio, poseía una vitalidad diferente, que rebotaba como una pelota de goma. Aunque el saludo se hizo según la etiqueta, Alfonso no tenía intención de dejar pasar la situación tan fácilmente. ¡Qué encuentro tan inesperado y agradable! No se dirigió a la princesa extranjera que veía por primera vez, sino que miró a su padre y dijo: No me enteré de que su excelencia iba a venir. Cualquiera que hubiera pasado un tiempo en la corte podía entender que lo que el príncipe decía no era una bienvenida sincera. León III apretó los dientes y le lanzó una reprimenda. Te dije que vinieras sin pareja. Al escuchar estas palabras de León III, Alfonso comprendió al 100% por qué esta princesa extranjera estaba allí. Dios mío, padre. Alfonso miró a León III con una expresión indescriptible. Esta mujer era la segunda gran duquesa de Lariesa. Por alguna razón, León III había vuelto a vender a su hijo sin su consentimiento, ni siquiera un aviso. A pesar de las palabras del príncipe, la propia princesa Julia Helena respondió con vivacidad. Está bien. Siempre quise asistir a un baile sin pareja. Julia Helena miró audazmente al príncipe Alfonso y dijo: Nos veremos mucho en el futuro, ¿verdad? Con las mejillas redondas, llenas de la humedad que brota de la piel, característica de la juventud, Julia Helena sonrió con confianza y saludó al príncipe Alfonso. Príncipe Alfonso, es un placer conocerle. Soy Julia Helena Paleologina Sinadena, su prometida. Ariadne parpadeó 2 veces. La princesa Julia Helena dijo su nombre completo 2 veces. Era algo inusual. Las mujeres de familias nobles suelen referirse a sí mismas con el nombre de la región que gobierna su familia, en lugar de su apellido, como Bianca de Tarento o Anne de Chance. Era una muestra de confianza, ya que solo había una Bianca, Anno Auguste digna de mención en esa región. La princesa Julia Helena también se sentiría natural llamándose Julia Helena de Manchique. La designación por región es un símbolo de autoridad y no hay razón para renunciar a ella. Sin embargo, una palabra en particular le llamó la atención. Paleologina. El rostro de Ariadne se sonrojó al darse cuenta de lo que significaba. Inclinó su rostro enrojecido hacia adelante. Julia Helena era el símbolo de todo lo que ella no tenía. Como era de esperar, la princesa Julia Helena dijo claramente:
Soy descendiente de la casa imperial Paleólogo. Paleologina era el apellido de la casa imperial del Imperio Ratán, ahora desaparecido. El Imperio Ratán había caído, pero no había terminado con palacios en llamas como la caída de otros imperios. El Imperio Ratán se desintegró naturalmente después de la muerte de su gobernante, dividiéndose en varios reinos que lucharon entre sí, cada uno afirmando ser descendiente del emperador. En algún momento incluso los descendientes de las casas reales que reclamaban ser el imperio se extinguieron debido a rebeliones o la incapacidad de producir herederos legítimos. Ahora no había ninguna casa real en el continente central que pudiera declarar el regreso del imperio. Sus antepasados, remontándose a la época del Imperio Ratán, araban campos o pescaban. Ni siquiera podían acercarse a los descendientes del emperador. Sin embargo, si se casaba con la princesa Julia Helena, la historia era diferente. Mi esposo, quien se case conmigo, tendrá el derecho de convocar al ejército del emperador. Ella poseía un certificado de linaje impecable, que se remontaba a la dinastía imperial Paleólogo por línea materna. La línea paterna de la dinastía imperial, el linaje legítimo del emperador, se había extinguido hace más de 1000 años. Lo único que quedaba en el continente central eran Julia Helena y su familia materna. Además, soy la legítima heredera al trono del reino de Dodesa, que ahora está ocupado y sufre bajo los infieles. Con el matrimonio, nace una nación. Por supuesto, solo para un hombre con la capacidad de conquistarla, Julia Helena miró al príncipe Alfonso con ojos brillantes. Ella sabía muy bien lo que poseía. Descendiente del emperador, el legítimo nuevo dueño del reino de Dodesa. Ella tenía todas las justificaciones del mundo. Sin embargo, lo que poseía eran cosas que nunca podría tener en sus manos sin poder y sin un ejército. Su familia materna, el reino de Dodesa, fue masacrada. Su familia materna no era una casa poderosa incluso antes de su trágico final. Si la realeza de Dodesa se hubiera autoproclamado sucesora del Imperio Ratán y hubiera intentado convocar al ejército del emperador, las grandes potencias del continente central los habrían tratado como locos. De hecho, incluso cuando fueron atacados por los infieles, solo pudieron apelar a la compasión buscando ayuda extranjera. He oído mucho sobre la reputación de Su Alteza. Este hombre era la persona que le daría la mejor sinergia a lo que ella poseía. Él tenía una fuerza militar inigualable, un reino etrusco fértil y rico para respaldarla, y el honor de ser un general victorioso de la Guerra Santa. Además, no se debía olvidar la espada sagrada, Excalibur, que solo el príncipe Alfonso podía empuñar. A Excalibur se le atribuía la leyenda de que su dueño se convertiría en el dueño del continente. Imperio. Era una buena historia. Pero si se unían su causa y su poder, el nacimiento de un nuevo imperio no era una historia tan descabellada. Ella necesitaba un hombre de alto estatus y gran poder. Por eso dijo que iría al reino etrusco. Tenía curiosidad por saber hasta dónde podía llegar. Afortunadamente el príncipe Alfonso que tenía delante no era tan malo. Sus rasgos eran demasiado marcados para su gusto y era muy alto, pero objetivamente era guapo. Julia Helena pensó. Creo que podría amarlo. Así que ella declaró con confianza. Espero que nuestra unión sea una bendición. Pero la reacción fue diferente a lo que esperaba. Princesa. El príncipe dijo con el ceño fruncido. Julia Helena pensó que incluso en ese momento, el tono suave del hombre le resultaba muy molesto. Lamentablemente eso parece difícil. ¿Por qué? Julia Helena inclinó la cabeza con ojos brillantes y preguntó. ¿Su padre ya firmó el tratado de matrimonio? León III había enviado el tratado de matrimonio con su firma al ducado de Manchique antes de la partida de la princesa. Era un documento diplomático que decía, el reino etrusco recibirá a Julia Helena, la princesa del marquesado de Manchique, como princesa dentro de medio año de su llegada al reino etrusco. Este documento oficial fue depositado en el archivo de la Santa Sede del marquesado de Manchique. Oh. Era la primera vez que lo oía. Alfonso miró a León III. León III evitó la mirada de su hijo. No importa. Aunque existan documentos diplomáticos, sigue siendo imposible. El príncipe Alfonso habló con calma y sencillez. Ningún rey puede casar 2 veces a un hombre que ya está casado.